Hola, buenos días. En este webinar Comunicar para participar, tecnologías digitales que sostienen la voz, el lenguaje y la interacción en discapacidad neurológica. Aquí vamos a hablar de comunicación, pero no únicamente del lenguaje o de la capacidad para hablar. Vamos a entender la comunicación desde una perspectiva un poquitín más amplia. Vamos a entenderle como una condición necesaria para poder participar en nuestra propia vida. Porque comunicarse, a pesar de que a veces se nos puede llegar a olvidar, no es únicamente, una forma de decir sí, no, quiero agua, tengo sueño. Es una forma de expresar que necesitamos, de decir que no estamos de acuerdo, de pedir ayuda, de tomar una decisión, de contar lo que nos ha ocurrido o de simplemente participar en una conversación con personas que queremos. Cuando aparece una discapacidad neurológica y se ven afectados el lenguaje, el habla o los movimientos necesarios para escribir o comunicar, esa posibilidad de expresión puede volverse mucho más complicada. Y entonces la cuestión deja de ser únicamente clínica, también tiene que ver con la participación, la identidad, el autoconcepto, los derechos y la manera en que el entorno les reconoce. A lo largo de este webinar vamos a intentar analizar qué papel pueden tener las tecnologías digitales en estas situaciones y sobre todo qué condiciones tienen que mantener para que la persona siga teniendo esa voz. Cuando comunicar determina la posibilidad de participar. Un poco como hablábamos ahora, muchas de las decisiones que tomamos diariamente dependen de que podamos comunicarlas, desde algo que aparentemente es muy sencillo, como elegir qué queremos comer, hasta cuestiones mucho más relevantes, como aceptar o rechazar un tratamiento, expresar algo que nos preocupa, pedir ayuda, etcétera. Por eso, cuando las personas tienen dificultades para expresar, el impacto no es únicamente en el lenguaje, sino que también puede modificarse su capacidad de participar en una conversación. Pensemos, por ejemplo, en alguien que sabe perfectamente lo que quiere comunicar, sabe perfectamente lo que quiere decir, pero necesita mucho más tiempo para poder comunicarlo por cualquier tipo de condición. Si quienes están a su alrededor no esperan ese tiempo que necesita para poder modular, por ejemplo, una frase, terminan de decir sus frases, hacen preguntas que únicamente puede responder con sí o no, o terminan directamente suponiendo lo que quiere decir esa persona, ahí convierten una dificultad comunicativa, lo pasan a una barrera para decidir, a una barrera para opinar. Lo convierten ya en un problema de comunicación general, algo que únicamente podía ser una, una ralentización de una respuesta. Y aquí aparece una idea que va a acompañarnos durante todo este webinar, que es la capacidad para expresarse estrechamente, o sea, de cómo esa capacidad está estrechamente vinculada con el derecho de que oigan tu opinión, con el derecho de ser tenido en cuenta. Por eso los recursos digitales tienen sentido cuando consiguen ampliar realmente esa posibilidad, cuando permiten que la persona vuelva a expresar sus preferencias, a tomar decisiones, a pedir algo, a rechazarlo o a intervenir en lo que ocurre a su alrededor. La voz permanece y cuáles son esas dificultades para expresar lo que se piensa, lo que se siente o lo que se necesita. Las dificultades comunicativas asociadas a una discapacidad neurológica pueden adoptar formas muy diferentes. Una persona con afasia, por ejemplo, puede saber perfectamente lo que quiere decir y, sin embargo, no conseguir encontrar la palabra exacta que necesita para poder decirlo. En otras situaciones puede, por ejemplo, haber una disartria, que el lenguaje está conservado totalmente, pero el habla resulta débil, lento o difícil de comprender para la persona que le está oyendo. En las apraxias, por ejemplo, el problema puede estar en planificar o coordinar los movimientos necesarios para producir ese sonido. Estas son algunas de las dificultades a nivel neurológico para comunicarse. Pero además de existir todas estas afasias, apraxias o disartrias, también pueden existir otras, o sea, otras dificultades menos evidentes. Hay personas, por ejemplo, que necesitan, como decíamos antes, más tiempo para procesar una pregunta, recuperar información, seleccionar las palabras y construir respuestas. Otras, por ejemplo, experimentan una fatiga comunicativa muy importante. Lo que a nosotros nos puede costar una habilidad muy grande, quizás a esta persona le puede llegar a suponer energía en decir una pequeña frase. Al final es fundamental separar dos cosas, la capacidad de pensar y la capacidad de expresar ese pensamiento.
Una persona puede conservar sus opiniones, sus recuerdos, su sentido del humor, sus preferencias, su capacidad para decidir, pero su canal comunicativo puede verse alterado. Y ahí es precisamente donde en muchas ocasiones la tecnología puede ayudar en esa vía comunicativa. Al final, mucho más que transmitir información, es importante entender que la comunicación está totalmente vinculada con la identidad y la participación. Cuando comunicamos, no es únicamente para transmitir una respuesta o para dar un argumento. A través de la comunicación muchísimas veces también mostramos quiénes somos. Hacemos bromas, contamos historias, expresamos cariño a las personas que tenemos a nuestro alrededor, discutimos, preguntamos por otras personas, damos consejos, mostramos preocupación o compartimos algo que nos ha ocurrido o algo que para nosotros es importante. Todo esto forma parte de nuestra identidad y de cómo nos relacionamos con los que nos rodean. Por eso es insuficiente que una herramienta tecnológica disponga únicamente de botones que les ayuden a decir quiero agua, me duele esto, quiero ir al baño, quiero irme. Evidentemente poder expresar todo esto es súper importante, pero la vida comunicativa de una persona no puede ser reducida únicamente a los cuidados. Tiene que ir mucho más allá. Esa persona también necesita poder hablar de lo que le interesa, iniciar una conversación, cambiar de opinión, hacer un comentario espontáneo. Todo esto al final es especialmente importante porque participar, perdón, no únicamente significa responder, sino em, al final nos permite mantener algo mucho más importante, que es el cómo los demás nos reconocen, el cómo nos reconocemos nosotros mismos. Nos permite demostrar nuestro rol dentro de la sociedad, dentro de nuestra familia, dentro de nuestros amigos. Seguir siendo madre, padre, pareja, vecino o miembro de una comunidad y al final no quedar únicamente reducido al papel de paciente o persona que necesita ser cuidada. Es algo al final mucho más profundo. Cuando los canales habituales dejan de ser suficientes, ¿qué quiere decir eso? Cuando nuestros recursos no son suficientes, lo que podemos hacer es abrir otras vías que intenten que esa comunicación siga estando viable. Y aquí es donde encontramos diferentes posibilidades, por ejemplo, en el mundo digital. Los sistemas de comunicación aumentan, eh, al final, bueno, también se llaman comunicación alternativa o comunicación aumentativa. Todos estos aumentan la posibilidad de utilizar palabras, fotografías o símbolos o incluso pictogramas para que algunas personas complementen el habla, complementen sus habilidades, para que en otros casos, para que conviertan su principal forma de comunicación, porque a veces o nada más es como una ayuda o es como un suplemento para la dificultad que tengan. Los sistemas, por ejemplo, de texto permiten escribir un mensaje y hacer que el dispositivo lo reproduzca oralmente. Esto puede ser especialmente útil cuando la persona conserva la capacidad, por ejemplo, de escribir y de pensar, pero no puede hablar o su habla le resulta muy difícil y agotadora. También puede utilizarse, por ejemplo, el proceso inverso, que la voz, pasar de voz a texto para facilitar el seguimiento de una conversación o disponer, por ejemplo, de un escrito de una información importante. Cuando existen dificultades motoras, pueden emplearse teclados adaptados, pulsadores, interfaces con teclas más grandes o diferentes sistemas de acceso. Y cuando el movimiento está muy limitado, el seguimiento ocular puede permitir seleccionar letras, palabras o pictogramas utilizando únicamente su mirada. Para la idea, al final la idea más importante es que ese dispositivo no es únicamente memorizar cómo van sus tecnologías o cómo funcionan, es entender que no existe una solución universal, que lo que buscan todas estas herramientas es adaptarse a las capacidades, a las habilidades conservadas o a las dificultades de cada cerebro. Y así un dispositivo, a pesar de ser muy sofisticado o no tanto, lo que busca es ayudar a disminuir ese cansancio, no aumentarlo, o no ayudarles a ir aún más lento, sino todo lo contrario. Porque algo aparentemente sencillo, si no está muy adaptado a ese cerebro, puede producir un cambio enorme en negativo o algo muy adaptado, un cambio enorme en positivo. Un cambio que antes parecía prácticamente imposible de conseguir.
Al final, aquí aparece una cuestión especialmente importante, y es que un dispositivo permite producir o sea, que permita producir esos mensajes no significa necesariamente que permita que una persona se comunique de una manera propia, como mencionábamos antes. Al final, nuestra forma de hablar también nos identifica, nuestras expresiones, nuestras maneras de entonar las palabras. Al final tenemos determinadas maneras de vocabulario, de fonemas, todo esto, nuestro sentido del humor, nuestras maneras de saludar, temas sobre los que nos gusta conversar y formas particulares de relacionarnos con los demás. Y hay muchos sistemas de comunicación que no se adaptan correctamente a esto. Y lo ideal es que pudieran personalizarse, porque no basta con incorporar opciones como quiero dormir, esto me duele, etcétera. También deberían incluir que o sea, frases que para las personas sean importantes, intereses, actividades, opiniones o expresiones que forman parte de su día a día y que les caracterizan un montón. Incluso la voz de los sistemas de texto o las voces hoy en día ya comienzan a existir de inteligencias artificiales y todo esto, su acento, su edad percibida, el género, la entonación, todo esto influye en que la persona, la forma en que los demás la escuchamos y la forma en la que se siente identificado con ese lenguaje. Además, el sistema debe permitir algo muy importante que es decir cosas que la persona había previsto. ¿Qué quiero decir con esto? Si únicamente podemos seleccionar frases prolongadas previamente escritas, nuestra comunicación queda limitada, por lo que la otra persona probablemente no entienda del todo lo que nos queremos referir o la comunicación se vea muy limitada a eso. Necesitamos al final poder corregir, reformular, decir esto no es exactamente a lo que me refiero o simplemente pedir más tiempo para que esperen ese ajuste. Por eso una respuesta un poco más lenta, pero verdaderamente propia de esa persona, puede tener mucho más valor que una respuesta inmediata elegida por opciones de un ordenador. Cuando facilitar se convierte en sustituir, aquí hay muchos riesgos y límites que tenemos que tener en cuenta. Ayudar a una persona a comunicarse no es lo mismo que hablar por ella. Y esto es súper importante que nos lo tatuemos mentalmente. A veces esta situación ocurre con muy buena intención o el familiar al final que conoce muy bien a esa persona puede pensar, yo ya sé lo que se refiere, yo ya con mirarle sé lo que quiere. Un profesional, por ejemplo, puede dirigirse al acompañante porque responder directamente para esa persona es más fácil que para la otra. O, por ejemplo, podemos ofrecer únicamente opciones con una respuesta rápida de sí o no. El problema de todo esto, como decíamos antes, es que responder eso no significa directamente que la persona se esté comunicando. Imaginemos que preguntamos, por ejemplo, ¿quieres irte a casa? ¿Sí o no? Quizás entre una de esas dos opciones representa exactamente lo que esa persona quiere decir, pero quizás esa persona quiere hacer, por ejemplo, sí, quiero ir a casa, pero antes me gustaría pasar por el baño, por ejemplo. O sea, hacer esos parones, esos agregar información es sumamente importante. Si el sistema solo permite responder sí o no, estamos simplificando una intención comunicativa que puede ser mucho más compleja que eso. También hay que pensar en quién controla ese dispositivo, quién decide qué vocabulario contiene y quién puede acceder a los mensajes almacenados o a cuánta información está disponible. Un comunicador puede contener, por ejemplo, información sanitaria, conversaciones personales o cuestiones íntimas. La necesidad de asistencia técnica no debería de eliminar el derecho a la privacidad, a que los demás sepan, por ejemplo, que hablo cuando estoy con personas más íntimas a que hablo cuando estoy en entornos sanitarios. Por eso facilitar implica ofrecer opciones, tiempo, estrategias para que la persona pueda construir su propio mensaje. Sustituir todo esto ocurre cuando nosotros decidimos demasiado lo que esa persona va a decir, ya sea interrumpiéndole, editando nosotros las propias opciones del comunicador, etc. Escuchar también requiere accesibilidad, la responsabilidad del entorno, la responsabilidad que tenemos nosotros como oyentes. Hasta ahora hemos hablado mucho de los sistemas de comunicación y de la persona comunicando, pero existe otra parte igual de importante que es quienes le escuchamos. Podemos disponer del mejor comunicador posible y que esa persona le sepa usar a la perfección y que siga sin existir una comunicación real si el entorno no sabe utilizarlo de una forma adecuada. Uno de los aspectos más fundamentales, como he mencionado en algunos puntos anteriormente, es el tiempo. Las conversaciones habituales que tenemos en la calle son sumamente rápidas. Preguntamos, esperamos unos segundos y obtenemos una respuesta. Repetimos la pregunta, si la respuesta no es la que esperábamos,
reformulamos o contestamos nosotros mismos. Para una persona que necesita procesar el lenguaje, encontrar una palabra, que le cuesta modular, que tiene que seleccionar varios pictogramas, esos segundos adicionales pueden marcar la diferencia entre poder responder o quedarse fuera de la conversación. Por lo tanto, también debemos formular preguntas claras, reducir información innecesaria, comprobar que hemos entendido correctamente, comprobar que le hemos dado tiempo para responder. Por ejemplo, quizás querías decir esto, ¿te he entendido bien? ¿Todavía no has terminado de hablar? Otros aspectos básicos están dirigidos directamente a esa persona. Que exista un acompañante o alguien que le ayude físicamente con el dispositivo no significa que esa persona sea un interlocutor ni un traductor de su información. Al final, tanto la persona que le oye con preguntas como las que he mencionado antes, como la persona que le acompaña, deben tener en cuenta que es sumamente importante que esa persona sienta que se está comunicando y sienta que es él el dueño de sus palabras. Y finalmente debemos reconocer como válidas distintas formas de expresión: una mirada, un pictograma, una palabra escrita o una frase reproducida por una voz digital. Siguen siendo maneras de comunicarse y es súper importante que debemos respetarlas y tomarlas en cuenta. La accesibilidad comunicativa, como mencionaba al principio, no depende únicamente de que la persona aprenda a utilizar el sistema o que el sistema funcione. También depende de nosotros que aprendamos a escuchar de una manera quizás un poquitín distinta, pero igualmente válida. ¿Cómo saber si una tecnología de comunicación mejora realmente la vida de esa persona? Este dispositivo nos devuelve o sea, esta diapositiva, perdón, nos devuelve directamente a la pregunta central de este proyecto. ¿Cómo sabemos si una tecnología está ayudando realmente a ese ser humano? Podemos medir perfectamente si un dispositivo reconoce, por ejemplo, la mirada, si convierte un texto en voz, si la persona relaciona directamente el símbolo con la palabra. Todo esto, claro que es medible a nivel de informática o de tecnología. Pero algo que es un poco más complejo es que funcione o sea, que funcione técnicamente no significa que tenga un impacto real para ese cerebro. Podemos tener un comunicador que funciona perfectamente, un comunicador de estos muy avanzado, y de todos modos permanecer guardado porque la persona le es incómodo, le es lento, le es complicado de entender, le es difícil de utilizar, etcétera. Y por eso debemos cambiar la pregunta y hacer una pregunta como: ¿funciona el sistema? Y más pasar a una pregunta como: ¿qué puede hacer ahora esta persona que antes no podía hacer sin ese dispositivo? Puede expresar una preferencia que otros antes tenían que adivinar, puede iniciar una conversación, puede hacer una pregunta en una consulta médica, puede expresar su desacuerdo, puede participar más en conversaciones de casa y y por eso es la imagen, o sea, por eso en esta imagen aparecen diferentes contextos, como casa, como en salud, como en participación social. Al final, la utilidad tiene que observarse precisamente ahí, en los escenarios en los que transcurre la vida del usuario. Por otro lado, también debemos valorar si le supone frustración, si le supone mucho esfuerzo, si al final la percepción que tiene esa persona sobre su comunicación. Todos estos sistemas pueden considerarse útiles y exitosos si le facilitan el trabajo tanto a la persona como a los profesionales y a los familiares. Pero quiero hacer mucho énfasis que es sobre todo a la persona. Y si le ayuda, como decíamos antes, a sentir que puede realmente expresarse, expresar sus ideas, expresar su identidad. En esta segunda diapositiva, mm, mantenemos la misma pregunta, pero el cómo saber si realmente esas tecnologías están funcionando. Pero podemos llevarla un poquitín más a lo cotidiano. Imaginemos que una persona empieza, por ejemplo, a utilizar un comunicador. El éxito no sería simplemente que consiga seleccionar correctamente los pictogramas. El cambio verdaderamente significativo sería que gracias a este sistema pueda volver a participar en conversaciones en las que anteriormente evitaba porque le suponía mucho esfuerzo, porque no sentía que fuese escuchado, porque sentía que no conseguía las palabras o que las tenía en su cabeza pero no era capaz de modularlas. Quizás ahora puede contar algo que le ocurrió durante el día o decir qué quiere hacer durante este fin de semana o explicar en una consulta médica algo que le ha sucedido. También puede reducirse a una forma de dependencia que muchas veces pasa desapercibida. Depender a nivel comunicativo de que otra persona
interprete lo que uno quiere decir. Cuando la propia persona puede corregir una interpretación, expresar algo íntimo, introducir un tema espontáneamente, con todo esto estamos hablando de cambios que afectan directamente su calidad de vida, directamente su personalidad. Y además hay que valorar la continuidad. La capacidad al final puede cambiar con el tiempo, o sea, sí, esa persona puede perder capacidades o con rehabilitación recuperar muchas de ellas. Y al final estas herramientas tienen que irse adaptando a toda esta evolución para que pueda seguir siendo útil para el sujeto. Al final, el criterio no es cuántas palabras consigue reproducir esa tecnología. El criterio cuenta con eh, qué tan presente, qué participación considera que tiene esa persona durante este proceso y qué tanto considera esa persona que esta herramienta le está ayudando. Para cerrar, me gustaría recuperar la idea principal de este webinar, y que es que poder comunicarnos no significa únicamente poder hablar, es algo mucho más profundo, significa poder expresar lo que necesitamos, mm, significa decir que no, significa elegir, significa preguntar, explicar cómo nos sentimos, mantener una conversación, decirle a alguien que le queremos, seguir formando parte de nuestras relaciones. Cuando una discapacidad neurológica altera esos canales habituales de expresión, la tecnología puede estar ahí para abrir nuevos canales, pero cualquier tecnología no necesariamente puede ayudar, ni de cualquier manera. Tiene que adaptarse a la persona, respetar sus tiempos, permitir sus mensajes propios, conservar su identidad y funcionar en contextos reales de su vida. Y por supuesto también el entorno debe estar dispuesto a hacer esas adaptaciones como los hace la tecnología y como al final los tiene que hacer la persona. Por eso el objetivo final no debería simplemente conseguir una herramienta que le permita a la persona reproducir mensajes. Lo verdaderamente importante es que ese mensaje tenga consecuencias, que le permita decidir, relacionarse, ser escuchado y seguir ocupando un lugar en su propia vida, seguir teniendo un rol. Porque cuando un recurso digital consigue llegar a una intención comunicativa y desbloquearla, no está simplemente produciendo palabras, está ayudando a recuperar presencia, personalidad y participación. Así que bueno, espero que haya sido de vuestro interés, espero que lo hayáis disfrutado y que algunas de estas ideas os hayan llamado la atención para investigar sobre ellas, para implementarlas en nuestro día a día y para poder cuidar mejor a nuestros usuarios, a nuestros familiares, o incluso si estás en uno de estos ambientes para saber elegir mejor las herramientas que brindarles o que brindarte a ti mismo. Un saludo. Nos vemos en el próximo webinar.